Periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es de TV, el periodismo en el Congreso. Tenemos mucha información para contarles, para compartir con ustedes. La agenda parlamentaria que no para, muchas reuniones, muchas comisiones. Se va acortando el año parlamentario y muchos temas por delante para seguir tratando. Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, sí, dos cuestiones. La primera es que ya finalizó por reglamento la fecha de las comisiones para que puedan emitir dictamen. Por reglamento siempre es hasta el 20 de noviembre, por lo tanto, si bien ahí siguen habiendo reuniones conjuntas, ya no pueden emitir dictamen por esta cuestión. Y hoy vamos a estar haciendo un anticipo de un plenario de comisiones que comenzó la semana pasada a reunirse y que está tratando justamente un proyecto que viene del Senado de la Nación y que habla sobre la salud de los argentinos en esta forma de querer establecer un etiquetado frontal a los productos alimentarios. Sí, saber qué comemos, qué grado de peligrosidad tienen los alimentos, cómo están compuestos, pero Pato, ya te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Que está trayendo muchos entredichos entre las provincias, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo te va, Meli? Bueno, es así. Habrá que ver por dónde despunta esto. Yo recuerdo que nosotros hablamos hace unos días con el diputado Yedlin, que es el titular de la Comisión de Salud, pero además es tucumano. Los tucumanos eran los más reacios a aprobar esto que ya tiene media sanción del Senado, porque obviamente se hace mucho hincapié en productos que tienen un alto contenido de azúcar. Y obviamente Tucumán es una gran productora de azúcar, entonces por eso ellos son como muy reticentes. Acá habrá que ver si hay un modelo argentino de etiquetado, si hay un modelo chileno, un modelo mexicano o brasileño. Son distintos países donde hay ya etiquetado. Recordamos que Yedlin dijo que él sería partidario de un modelo brasileño porque se enmarcaría esto en lo que son los productos producidos en el Mercosur. Se verá, pero es un tema muy, muy debatido. Dale. Es complejo. La cuestión es advertir a la población sobre grasas saturadas, sobre contenido de alto contenido de azúcar en los alimentos, alto contenido de sodio y me falta uno más que no recuerdo. Son básicamente grasa, azúcar y sal. Sí, entonces, hay que ir a definir no solamente esas tres advertencias, sino bajo qué modalidad advertimos, porque por supuesto, lo que decía Yedlin con nosotros en este programa. Bueno, si hay un edulcorante y es un edulcorante que es sano, que es saludable, que es recomendable, ¿qué vamos a poner en la etiqueta? Que tiene alto contenido de azúcar y eso va a desalentar la compra de la gente. Por eso va a ser interesante saber, bueno, hacia cuál fórmula o hacia cuál etiquetado o hacia cuál manera de advertir a la gente qué es lo que compramos y cómo están compuestos los alimentos, se va a debatir. No es que haya una sobre las que están a favor y en contra, sino que es lo que tienen que sentarse a charlar. Lo que establece un poco el proyecto es que la cantidad de grasa, sodio o azúcar, en este caso, el porcentaje lo va a establecer la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Va a estipular este porcentaje y a través, digamos, de los componentes que tienen mayor cantidad. Eso es lo que tiene que aparecer y sobre todo en edulcorantes y en cafeína también tiene que haber una leyenda que diga que no es apto para niños y niñas. Se discute mucho el no marketing, perdón, claro, que tiene que ver con esto, porque una cosa, me estaba acordando, una cosa es que te diga que esto es malo porque tiene mucho contenido de grasa. Imagínate el cigarrillo. Acordate que antes de estas fotos tan duras que vos tenés cuando consumís tabaco, antes había nada más que una leyenda. Ahora han agregado las fotos que son muy duras. Bueno, se está discutiendo, se va a discutir ahora cómo es la campaña de no marketing. ¿Es solo el texto? ¿Es una franja negra que es muy complicada? Claro. ¿Una franja roja? Esa es parte de la cuestión. ¿Cuánto te dicen que es de malo el producto? Más malo o menos consumís, si es lo que no quieren. Y por el contrario, ¿cuánto te dice que es de bueno un producto? Sobre todo yendo a lo que se llama la psicología aplicada a la publicidad. Cuando vos tenés determinados productos asociados con determinados personajes, vas con los chicos al supermercado y ellos quieren un cereal por sobre otro en función del dibujito que aparece en el packaging, y vos, como adulto, tenés que tratar de explicarle que no tiene nada que ver ese dibujito que aparece en la cajita, sino que lo que hay que prestarle
atención es lo que está dentro de la cajita, el contenido del alimento. Y es un debate que viene hace mucho tiempo y que ya llegó a la Cámara de Diputados. Está del otro lado el diputado Mancia, quien sumamos a este programa para hablar o anticipar lo que va a empezar a suceder en este plenario de comisiones respecto al etiquetado frontal. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, un poco tratamos de recoger algo de lo que empieza a suceder en la Cámara Baja respecto a un proyecto que entendemos los está enfrentando, sobre todo para aquellas provincias que son productoras de azúcar y que temen que este tipo de proyecto o de ley termine yendo en detrimento de la industria. Sí. Bueno, eso es un tema, yo los estaba escuchando atentamente, pero yo quisiera ingresar también otros condimentos, ya que hablamos de alimentos, en la discusión. Primero aclaro que en principio yo estoy de acuerdo en esto y estoy de acuerdo que hay que tratar de que cada uno sepa si está consumiendo grasas saturadas, si está consumiendo un exceso de azúcares y sobre todo que hay azúcares ultraprocesados y hay azúcares que no lo son y son naturales también, pero hacen mucho. O sea, está muy bien, pero yo le observo algunas cosas. La primera cosa que observo es que a mí me parece que el etiquetado frontal debería ser producto de un acuerdo del Mercosur, porque en realidad nosotros tenemos nuestra producción alimentaria con el Brasil, con el Uruguay, con el Paraguay. Y me parece que lo ideal ya sería que en estas cosas tengamos la cabeza puesta en la región, porque nuestro mercado es un mercado de 44 millones, pero si sumamos el Brasil, el Uruguay y el Paraguay, de golpe vamos a un mercado de más de 300 millones de habitantes. Y nosotros que somos un país que de la industria alimentos fuerte, me parece que deberíamos apuntar a por ahí demorar un poco, a lo mejor es una demora de un año y medio, pero llegar a un acuerdo de uniformidad de etiquetados para que no nos encontremos que dentro de 6 meses el Paraguay o el Brasil tienen otras normas y terminamos desacoplados con el resto del Mercosur. Este es el primer tema. El segundo tema que yo pongo para reflexionar sin que yo tenga una actitud pétrea en esto, es, a ver, ¿cuánto va a incidir la elaboración del nuevo packaging y el etiquetado en el costo del producto? Lo digo porque nosotros estamos en una crisis gravísima, económica, social, que si esto va a significar que gaste 1 centavo, 10 centavos, 3 pesos más el consumidor final, pensando en todos esos argentinos que a duras penas ganan o les ingresan lo suficiente para alimentarse precariamente, ¿cómo va a incidir esto en el costo final del producto? Esta es una pregunta que hicimos a los funcionarios del área, no se contestó todavía, pero quedaron en que la iban a pasar por escrito. Pues la hicimos cuando tuvimos la reunión conjunta con las otras comisiones. ¿Y quién va a cubrir ese costo también? Se me ocurre ahora lo que está diciendo. Si lo cubre el Estado, los empresarios de los productos. Y bueno, yo creo que usted sabe, todos sabemos, que a la corta o a la larga, eso lo va a terminar, el que consume lo va a terminar cubriendo. De una manera explícita o diferida, pero lo va a terminar pagando. Pero no sé si es mucho o es poco. No. O sea, reconozco la limitación en el análisis. Pero me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Y el otro tema que hay que advertir es que esto,
por decirlo brutalmente, comer bien y sano es caro. Comer bien y sano es caro. Entonces, en un momento donde la sociedad sufre, donde todos los estamentos sociales sufren por distintas cosas, pero vinculadas a esta crisis sanitaria, más la crisis social, más la crisis económica, no vamos a profundizar más la diferencia entre los que tienen mayor acceso al consumo con los de menor acceso al consumo. No sería prudente. Son preguntas que yo las hago y me las hago yo mismo, ¿no? No sería prudente por ahí esperar 1 o 2 años, tener un poco más descomprimida la situación social, no impactar en el precio y acordar con el Mercosur un etiquetado común a todos los países del Mercosur y entonces sí avanzar. Digo, es más que nada un criterio de oportunidad. Ahora, no sí, cuestiono el fondo del proyecto, claro. Ahora, ¿no? Que diputado, me parece excelente el fondo. Está. Diputado, uno entiende todos los argumentos suyos son como muy válidos. Ahora digo, incluso esto lo hemos hablado mucho con Melina y con Verónica, esto de que comer era más caro, ¿no? Y Melina tiene un argumento bárbaro que dice, bueno, no sé qué es más caro, porque si consumís mal y te enfermás, de pronto eso termina siendo más costoso que comer sano. Pero le pregunto una cuestión, y yo creo que a lo mejor hay que demorar, esto me parece que no se va a poder convertir en ley en este año. Pero digo, si hay algún producto que tiene demasiada azúcar y que hace mal, porque está claro y usted es médico, ¿eso no es bueno transparentarlo lo más rápido posible, diputado? Sí. Sí, digamos, sí, pero a ver, hay que ser realista. La epidemia de obesidad que hay en la Argentina, no digo en otros países, no es solamente porque hay sobreoferta de productos hiperprocesados, de alimentos hiperprocesados, que serían los snacks, serían las gaseosas. Es porque mucha gente de ingresos bajos recurre a las harinas y recurre a los azúcares, porque dentro del menú alimentario que tiene es a lo que puede acceder, no a lo que quiere acceder. Entonces, son aspectos para tener en cuenta. Yo creo, estoy de acuerdo con usted, es bueno, pero conocerlo, pero también es bueno que nos pongamos a pensar si no habría a lo mejor que darle un tiempo un poco más, un tiempo más y pensar en que esta ley no es tan simple, no es como decir dejo de ofrecer la sal en los restaurantes, no se pone más sal en la mesa. También, diputado, no es tan simple, no es tan lineal. Estoy pensando en voz alta, ¿no? También como en otras cuestiones que hemos aprendido, donde la capacitación y poner al alcance de la sociedad la información es trascendental. De modo que probablemente personas de bajos recursos, como usted recién decía, probablemente acceda de manera más automática a algunos alimentos por sobre otros, pero tal vez es porque no desconocen del valor nutricional o de la importancia que tiene consumir otro tipo de productos, porque también estoy pensando en esta frase que habría que preguntar en chequeado.com si están así, si comer sano verdaderamente es más caro. Tal vez es una frase que repetimos sin pensarla tan en profundidad. Entiendo que sí que hay productos que lo que dan es mayor saciedad, y en ese sentido me imagino que, por ejemplo, no sé, familias de pocos recursos vayan a la polenta o vayan a las harinas o a los fideos en relación a lo que les termina rindiendo y dando más saciedad. Pero yo no sé si efectivamente hoy por hoy, no lo sé, si es más caro comer mejor, porque estoy pensando en todos los productos congelados que gente de altos recursos generalmente consume porque te saca rápido del paso. Perdón, saqué la cámara, imagen, ¿no? Claro, porque está con un internet y
Sí, está lento, está lento. Sí, nosotros tampoco lo escuchamos muy bien. A ver, mire, vamos a hacer una cosa mientras conversamos, porque nos interesa especialmente porque además usted, además de ser diputado, usted es médico, así que es muy valioso poder conversar con usted. Vamos a tratar de reconectarlo. Espero. Ahí me conecté. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí parece que sí, No, ahí parece que sí. Yo les cuento, si es que es válido contar lo personal. Obvio que sí. La experiencia como médico, yo, bueno, soy neurocirujano, entonces a veces he visto gente con accidentes cerebrovasculares. Uno de los grandes factores de riesgo del accidente cerebrovascular son los excesos de grasa, son los excesos de azúcares. Yo converso mucho con los pacientes y yo veo que a veces les digo, tiene que bajar un poco de peso, tiene que bajar el colesterol, tiene que hacer esto, y siguen como empantanados en la... Sí. Por ahí me deciden, Diputado Pérez, espérenos un segundito. Bueno, que la conexión es muy mala y lo perdemos. Vamos a desconectarnos y volvernos a conectar desde otra computadora nosotros para poder favorecer este diálogo. Es absolutamente importante este tema, muy interesante. Nos aprovechamos además del diputado porque es neurocirujano y decía, hay una incidencia absoluta entre lo que comemos y las enfermedades que tenemos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es efectivamente así? ¿Comer sano, comer alimentos de buena calidad son más caros? Discutible, porque lo que te ahorras cuando consumís harina después lo tenés que gastar peleando contra la obesidad de pronto. Hay que preguntar, de todas maneras, es un cambio cultural muy grande, porque también desde los poderes ejecutivos, tanto nacional, provincial o local, en las municipalidades, cuando hacen los bolsones de comida para darle a la gente, también recurren a estos productos que uno sabe que no son sanos, pero que claramente son mucho más baratos y que sabe que en una familia donde hay 5 chicos, 6 o 7 personas rinden mucho más que comprar tanta cantidad de un producto considerado sano. Ahora, no resuelve todo el diputado, pero hay un dato parlamentario central. No va a haber ley de etiquetado en este año. Muy complicado. Ese es el dato. Dijo, ¿por qué no esperamos 6 meses? Para que se pongan de acuerdo va a ser muy complejo. Había un oficialista como Yeldin que decía, yo hay un montón de cuestiones que no coincido. Como que hablaron de buscar un etiquetado común al Mercosur. La sensación es que va a ser muy difícil que haya etiquetado como que argentino. En la cuestión de fondo me parece que todos obviamente coinciden en que es muy importante que la sociedad sepa qué es lo que está consumiendo. Me parece que en este sentido esta discusión se anticipó. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba de la canasta básica o la canasta de los precios cuidados? Si eran alimentos cuidados, si eran alimentos que nutritivamente nos hacían bien, o si en su lugar, como dice Vero, se podrían poner algunos reemplazos, porque uno tiende a pensar a lo que tiene gran contenido de sodio, gran contenido de azúcar, pero a veces también tenés todos los procesados y grasas saturadas, todos los fiambres, todos los embutidos que vos no alcanzás a saber de un pedazo de queso, de qué está hecho ese queso. ¿Qué cantidad de sal tiene? Y además... sí, claro. Bueno, además, esto que dice Pato, ¿no? Que claramente hay un indicio de que está muy complicado. Primero, son 4 comisiones las que están participando del debate de un proyecto que ya tiene sanción del Senado, pero donde en el Senado estuvo participando el ministro de Salud, Ginés González García, también estuvieron participando productores de alimenticios, como por ejemplo de la Copal. Claro. Pero hoy va a haber representantes también de este sector y la semana, el 13 de noviembre, cuando fue la reunión de esta comisión, también hubo representantes del gobierno. Por lo tanto, esto da un indicio de que hay que seguir laburando y trabajando. Los tiempos parlamentarios, son los lógicos los que plantea, pero también hay una cuota de frustración porque siempre recuerdo palabras de varias nutricionistas, hombres y mujeres, que vos le preguntás por determinados productos, me acuerdo de una galletita hablando de grasas saturadas, y te dicen, muy conocida, eso es veneno puro. Hay muchas que son veneno puro, y uno creía que con esto se podía avanzar, pero bueno. Ahí está del otro lado, ya esperemos que haya mejorado la comunicación el diputado Mansi. A ver, diputados, ahí lo podemos tener mejor.
¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos y lo vemos mejor. Y usted estaba diciendo algo, concretamente yo le digo dónde usted se quedó con la comunicación anterior. En el tema de la incidencia, de la mala alimentación con los ataques cerebrovasculares. Y usted decía cómo usted le iba sugiriendo a sus pacientes que comieran mejor, que bajaran de peso. Bueno, y en un punto, con algunos pacientes, sobre todo con los pacientes más humildes, con menos ingresos económicos, cuando me contaban lo que comían, terminaban diciéndome cosas como: a la noche no ceno para no engordar, pero como pan y una taza de mate cocido. Claro. Y eso no es porque lo comen para no engordar, es porque es económico. Claro. Porque el pan con grasa es económico. O sea, a ver, yo aclaro una cosa porque si no tengo miedo de parecer o de transmitir algo equivocado. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero me parece que habría que ajustar algunas cosas y habría que dar un tiempo un poquito más prolongado para que salga mejor. O sea, sí. Yo no lo voy a trabar, no lo quiero trabar, pero quiero que sepamos lo que estamos aprobando y que sepamos que en estas cosas no hay una cosa lineal. Nosotros, la educación alimentaria es muy importante, porque a veces hay alternativas, otras veces no las hay. Diputado. Pero me parece que tenemos que apuntar a eso. Sí, perdón. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vero Benaim nos saluda. Ya le había consultado igual, pero básicamente me quedé en lo que usted establecía, bueno, los 3 puntos de vista que brindaba, que fueron, la verdad, bastante interesantes, y el que mencionaba respecto a buscar una unidad en cuanto al Mercosur y tener un único etiquetado frontal. Yo pensaba si eso puede o considera que pueda ser viable, teniendo en cuenta de que en cada país también juegan distintos intereses también respecto a la producción alimenticia. Sí, por supuesto que juegan intereses, pero yo creo que es viable porque es un debate que en el Brasil ya está, en Uruguay está, no sé exactamente en qué punto está en el Paraguay, pero sí es viable y un acuerdo supranacional sería muy oportuno. Yo digo que los argentinos, los brasileros, los paraguayos, en fin, todos los que formamos parte del Mercosur, debemos hacer un esfuerzo en serio para construirlo al Mercosur. Y el Mercosur es como la patria, se construye no solamente con las grandes cosas, se construye también con los pequeños, medianos, grandes acuerdos para empezar a lograr que la frontera sea cada día menos frontera. Y una de esto, por ejemplo, lograr estos acuerdos sería muy importante porque las realidades sociales, si bien hay matices, no son tan diferentes entre un país y otro. Y los problemas de salud no son tan diferentes. No estamos tratando de equipararnos a Dinamarca o Arabia Saudita. Estamos tratando de establecer, digo yo, una estrategia con los países hermanos, países limítrofes. Fíjese que con la lucha contra el COVID, las medidas de prevención, hemos perdido una gran oportunidad de trazar acuerdos con los miembros del Mercosur. Fíjese que hoy el Uruguay, que es miembro del Mercosur, tiene el problema de un brote que no lo había tenido hasta este momento por la frontera con Brasil. Ahí ha faltado estrategias comunes. Por eso preguntaba si era viable, ¿no? Porque sí, es muy... y sobre esa... Yo creo que es viable. Yo creo que es viable. Y a ver, es un desafío para la Argentina, que va a ser el presidente pro tempore del Mercosur ahora. O sea que es un lindo desafío para los argentinos trabajar. Miren, yo siempre digo, el Mercosur no es un club de amigos. No es porque allá gobierna fulano y acá gobierna mengano y tienen sintonía ideológica
vamos a andar bien. No, el Mercosur es una construcción institucional estratégica que tiene que estar por encima de que si me cae simpático o antipático Bolsonaro o la calle Pou. Yo creo que en esto tenemos que trabajar fuertemente. Diputado, y en este sentido, ¿eso podría ayudar a que el costo de ese recambio de etiquetado, si es una respuesta general de toda la región, sea de menor impacto para el consumidor o no tiene nada que ver? Ay, yo creo que se volvió a tildar. No, Sí. no A ver. creo. A ver, ahí lo retomamos. A ver qué dice. No creo, fue su respuesta. Sí, no creo que ayude. Me parece que eso es otro tema que lo tenemos que hablar más con las cámaras y con los productores locales, porque, bueno, en la cadena de precios, las cadenas de precios no son iguales en los dos países. Perdón, no en los dos, en todos los países del Mercosur. Por eso el impacto puede ser distinto. Pero sí me parece que ese es el otro tema a tratar de por lo menos dilucidar, ver hasta qué punto puede impactar o no. Sí, diputado, un tema que tiene que ver con lo que usted señalaba en torno al COVID, que es cierto, no hubo políticas comunes, pero también me parece que para darle un contexto, diputado, hay que decir que para bailar el tango hacen falta dos, ¿no? La verdad que las señales que hubo por parte del gobierno de Brasil para el abordaje del tema COVID no tenían nada que ver con ninguna estrategia europea ni de ningún otro lugar, ¿no? Acá no pasa nada y hubo como un gran negacionismo. Me parece que si ese era el manejo de Brasil, para el gobierno argentino, más allá de que la relación con Bolsonaro no era ideal, era siempre complicado establecer algún tipo de políticas comunes, ¿o no? Mire, ver si el otro está dispuesto a bailar el tango, uno le tiene que hacer una seña, como los milongueros, pero acá no hubo seña, no hubo seña de ningún tipo, no solamente nuestra, del otro tampoco. Por eso, sí. Y pensemos también que el Brasil es bastante heterogéneo, sí, en ese sentido. Las políticas estaduales son a veces, tienen más variantes que incluso las políticas provinciales nuestras. Pero yo creo que nosotros, frente al problema, teníamos muchos caminos que divergían. Uno de esos nos encontrábamos en reaccionar, llamémosle onda edad media, retraerme y cerrarme en mi pequeña patria, que termina siendo una provincia o un pueblo de una provincia, o abrirme y entender que el problema es global y que muchas de las soluciones van a ser globales y no locales. Entonces, esa era otra disyuntiva. En la Argentina elegimos lo local, elegimos que construir fronteras donde no existían, elegimos cerrar pueblos de manera irracional, elegimos no coordinar un código de alertas en todo el país. O sea, elegimos ese camino. Bueno, ahora ya está. Pero me parece que son aprendizajes que nosotros tenemos que tener, porque si es cierto lo que nos dicen los epidemiólogos, lo que nos dicen los especialistas en el intercambio poblacional, que esta no va a ser la última pandemia que viviremos, que van a venir otras. Me parece que ya hay que empezar a madurar otras reacciones para no cometer los mismos errores. Claro, ¿no? sí. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muy interesante haberlo escuchado. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, buenas tardes. La verdad que me da la sensación que todos en la cuestión de fondo están de acuerdo. Lo que pasa es que
de pronto este debate va a llevar más tiempo del supuesto, creo, porque hay muchos intereses encontrados. Solo para repasar, ahora este tema se va a trabajar en la Comisión de Legislación General, Acción Social y Salud, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y la Industria, todos juntos, o sea, con miradas múltiples. Está la cuestión sanitaria, está la cuestión económica, está la cuestión de los intereses, exportación e importación. Ahí el acuerdo, si efectivamente, como decía recién el diputado, digamos, la situación ideal sería que todo el Mercosur pudiera reaccionar en bloque frente a esta cuestión, porque nos es común a todos. Lo que pasa es que después de allí a que efectivamente se pueda, que el impacto no caiga en el consumidor, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa en términos parlamentarios? Ojalá ocurra lo que ha acontecido con el IVA, interrupción voluntaria del embarazo, que hace 2 años quedó ahí, fracasó en el Senado, era un tema que estaba en la sociedad y se vuelve, era promesa del Ejecutivo, se vuelve a tratar ahora. Ojalá con esto pase lo mismo. Si a mí me promete, a mí no, digo, si se promete tratar esto el año que viene, uno entiende, pero digo, es un tema muy sensible. Además, la verdad que el reclamo es reclamo de transparencia. Díganme y que yo pueda ver lo que estoy consumiendo. No es un pedido tan loco, ¿no? Después yo determino hay que ver si las consumo empresas, o no consumo. Si a las empresas les gusta que sus productos en la góndola digan esa condición que no de verdad, les guste, es un dato preocupante para mí como consumidor. ¿No? Está del otro lado la diputada Landricini, a la que sumamos a este programa. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, diputada. Bueno, acá hay parece que distintas aristas que empiezan a estar en tensión en una ley que obviamente es interesante dar debate. ¿Debemos estar los ciudadanos y ciudadanas advertidas sobre lo que contienen los alimentos que compramos o no? Sí, por supuesto, porque mantener una alimentación saludable es mantener la vida, es defender la vida. Y en el segmento de los niños, que son los menos informados, esto debe involucrar a sus papás, debe involucrar a los maestros, a los directivos de colegios donde suele haber kioscos o espacios donde se comercializan productos para los recreos o para los días que hay espacios deportivos o conmemoraciones. Esto de cuidar la alimentación y hacerla saludable implica también, además de un mejor vivir, una mejor esperanza de vida, una mejor acumulación de enfermedades prevalentes, como es el caso de la diabetes, que ha crecido en los niños por mala alimentación, es también proteger, miren lo que les digo, la economía de los sistemas sanitarios, porque es proteger, digamos, que no haya un exceso de estudio de patologías derivadas de la mala alimentación y el mal metabolismo o endocrinología en los hospitales. Diputada, entonces... El COVID nos ha dado aprendizajes. Las personas con diabetes, con enfermedades de obesidad prevalentes al COVID, son las personas de altísimo riesgo, tengan la edad que tengan. Y de hecho hemos visto una importante cantidad de enfermos jóvenes con largas estadías en los hospitales, con terapia intensiva y respiradores, por estas patologías previas. Es decir, que a este plenario de comisiones, por ejemplo, además le faltaría que se incorpore la Comisión de Educación, desde el punto de vista que usted está manejando, que me parece muy atendible. En el articulado del proyecto que vino con media sanción del Senado, hay algunos puntos vinculados a la educación e incluso vinculados a la comercialización de lo que conocemos como golosinas o bebidas analcohólicas, edulcorantes, en los kioscos de los colegios, de los gimnasios, donde tenemos que proteger la vida de los niños, que son los más inocentes. ¿Eso no estaba ya regulado, lo de los kioscos saludables? Al menos se quiso regular hace años que viene el mismo debate, ¿no? Desde que yo soy chica. El tema no existe ya eso, no está, no hay una es legislación. distrito por distrito, me parece. En algunos sí, en otros no. Sí.
Me parece que Claro, en va a este cargo de los caso esta consejos ley va a deliberantes. ser de aplicación en todo el territorio nacional y van a tener que adherir las provincias y los municipios. Va a haber penalizaciones si no está la información al consumidor. Van a estar los círculos negros en los productos. Y además, bueno, básicamente ¿a qué se apunta? A los productos con alta dosis de azúcares, de sodio, de grasas saturadas y de grasas totales. Sí. Lo cual protege de enfermedades cardíacas, de la obesidad, del mal funcionamiento de la endocrinología, o sea, el páncreas, el hígado, elementos fundamentales para el sostén de la vida humana. Diputada, ¿qué tal? Sí. Vero Benaim la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Pensaba en dos cuestiones. La primera es, se logra sacar esta ley, los productos tienen esta etiqueta de color negra, sería con líneas, con las letras blancas y líneas blancas. Están en las góndolas. Ahora, ¿cómo se avanzaría después de eso? Porque también hay mucha gente que desconoce cómo cocinar otro tipo de productos. O sea, me parece que también se puede incorporar la educación respecto a cómo cocinar determinados productos que son saludables, porque eso también nos quedamos a medio camino y hasta yo hablo desde la propia ignorancia que tengo respecto a algunos productos que se consideran saludables. Eso por un lado. Y segundo, pensaba... Hoy van a seguir escuchando voces. ¿Qué esperan que digan las empresas? Porque yo no sé si hay alguna empresa, está bien, con los cigarrillos pasó y no sé si a las empresas les copó mucho que sus empaques tengan la fotografía y la leyenda de prohibido fumar. Bueno, eso se naturalizó. Prohibido para eventos deportivos. Para que estuviera, exactamente, ahí la empresa pierde plata. Digo, las empresas alimentarias que mueven muchísima plata, ¿están dispuestas hoy a tener esos tipos de etiquetados? Mira, lo que yo sé que en el dictamen que sacó el Senado en su sesión, solo hubo 3 votos en contra y tuvieron que ver con senadores de la provincia de Tucumán, que quedaron como muy, de alguna manera, comprometidos con las empresas azucareras. Tucumán y La Rioja. El resto lo votó todo favorable. Sí. Supongo y aspiro a que el diputado sea altamente mayoritario, porque representamos no a provincias, representamos al pueblo de la nación argentina en sus distintas extracciones políticas, pero todos tienen el mismo debate interno de la alimentación y de la salud. ¿Y saben qué me preocupa? Me preocupa también 2 cosas. Una que está contenida en el proyecto que vino del Senado, que es que no haya publicidades que usen mascotas, personajes que suelen atraer a los niños y que al no informar la composición de esos alimentos y el grado de azúcares, sodios o grasas que poseen, terminan resultando engañosas para las familias que terminan comprando ese producto porque el niño quiere tener a su mascota o a su ídolo. O el merchandising que traen adentro, ¿no? Los tazos, no solo la tapa, sino los regalitos. Se pagan patentes por estas cosas. Sí, en segundo lugar, me preocupan los programas alimentarios estatales, que también tienen que ir reemplazando productos basados en hidratos de carbono, productos basados en cuestiones secas, porque son más no perecederas, por convenios locales que incorporen las frutas, las verduras de producción local, que a su vez generan oportunidades para la agricultura familiar. Las cadenas cortas que le llamamos, porque las cadenas largas tienen necesariamente que usar conservantes y apelan a esto, al agronegocio de productos industrializados y con estas cuestiones que son difíciles de manejar para
los pequeños distribuidores y el consumo familiar. Acá van diputada, a estar involucrados todos los actores. Sí, una consulta muy parlamentaria. Recién hablábamos con un colega suyo de Catamarca, de Juntos por el Cambio, que él planteaba que para evitar inconvenientes y para no chocar con otros países del Mercosur sería conveniente esperar un tiempo y coordinar algo de manera regional. ¿Cómo ve usted el tema? Porque obviamente, bueno, quedan pocos días no hay más tiempo para dictaminar, estamos sobre el final de las ordinarias. ¿Cree que esto se puede tratar en extraordinarias o es un tema que ya pasa para el año que viene, diputada? Bueno, esta tarde tendremos alguna precisión más. Por supuesto, tiene que tener dictamen de comisiones. Por eso. De acuerdo a lo que se había estipulado, los últimos dictámenes fueron dados el viernes. Lo sabemos todos. Si se extendieran las sesiones ordinarias, podrá haber más dictámenes de comisión. Respecto a lo que usted me pregunta de Mercosur, quiero decir que somos de los países más atrasados, Argentina, y eso que somos el gran productor de alimentos del Cono Sur. Brasil ya tiene su legislación, también la tiene Chile, y nosotros estamos atrasados. El proyecto de media sanción, con media sanción, dispone que debemos estar enmarcados en las normas de Mercosur y también que debemos estar enmarcados en lo que establecen los códigos alimentarios, la legislación del Código Alimentario. Así que, bueno, hoy será un interesante debate con los industriales para los cuales estos productos, sean cuales fueren, son mercancías. Ahora, Y claro. para ellos las mercancías son un elemento generador de ganancias a través de las transacciones comerciales. Sí. Diputada, Yo defiendo la salud de los consumidores y creo que hay que ir camino a un paradigma de alimentación saludable, como vamos a un paradigma de cuidado del ambiente frente al cambio climático y toda la reconversión del uso de motores de vehículos. diputada. Y de cuidar, esto es cuidar la salud colectiva. Sí, le consulto, ¿está previsto una especie de, variante de la ley de góndolas aplicada a esta cuestión? Es decir, tengo en mente un supermercado conocido, el del Elefantito, que hay un lugar reservado dentro del supermercado que es algo así como una góndola verde. Entonces uno ya sabe que si quiere ir a buscar elementos nutricionales o de mejor carga nutricional, puede ir a esa góndola verde. Ahora, ¿tenés una dietética dentro del supermercado? algo así, Sí. algo así. No sé si están así, porque hay que ver si está Sí. supervisado después por especialistas o demás. Pero lo que me pregunto es, si yo voy al supermercado y tengo que comprar, vamos a suponer, un paquete de galletitas dulces, y ¿voy a tener a la vista las dos opciones a la par? ¿O voy a tener que recorrerme todo el supermercado para ver dónde está la galletita más sana que la más insana, por así decirlo? ¿Hay galletita sana? Mire, en la ley no, en el proyecto que tiene media sanción, eso no está. Ajá. No sé cómo irá a ser la reglamentación que tendrá que hacer la autoridad de aplicación a instancias del conjunto del Poder Ejecutivo de la Nación y que tendrá que coordinarse entre salud, desarrollo social, bueno, los ministerios que tienen que ver con la alimentación y con la comercialización. Sí, y lo otro, y la producción. Y lo otro que le pregunto como economista tal vez, ¿alguien se tomó el trabajo de saber si efectivamente comer más sano es más caro? Bueno, hoy los alimentos orgánicos que en su producción no utilizan elementos agroquímicos, sea fertilizantes o plaguicidas, suelen ser más caros porque necesitan más horas hombre de trabajo, horas mujer, para realizar las tareas culturales como son, por ejemplo, desmalezar en vez de usar los productos que eliminan las malezas utilizando agroquímicos. Pero claro que son más sanos.
suelen ser más caros en tanto tienen más horas de trabajo incorporado. Ahora, perdóneme, Pero como economista... también obtienen mejores precios a nivel internacional, Sí, por ejemplo. pero como economista le digo, si uno continúa con el círculo, lo que gastás de más, comiendo más sano, después el sistema sanitario me parece que lo ahorra porque debería haber menos enfermos. Seguramente, y además esa persona que come más sano no toma medicamentos. Claro, ¿se exactamente. entiende? Sí. Que Claro. tiene que tomar para controlar la suba de la glucosa en Exactamente. sangre o Sí. la suba del colesterol, Y por que otro- son todos riesgos de cardiopatías. Claro. Y por otra parte, también me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual una gaseosa, porque tenga azúcar, tiene que resultar más cara que una que no la contenga? No hay una explicación por qué una es más barata que la otra. Debieran costar lo mismo, si el costo de producción tiene que ser el mismo, solo que uno en lugar de tener azúcar no la va a tener. Claro, en el caso de Río Negro, que siempre ha vendido Manzana. jugo concentrado de manzana Sí. y pera al exterior, Sí. a Estados Unidos, básicamente, lo utilizan como edulcorante de las otras bebidas que se convierten como bebidas Sí. gaseosas. Miren qué cosa. Ajá. Muy Y- poca gente debe conocer esto. Y No se perdón- utiliza para tomar un jugo natural de manzana, sino para edulcorar otras perdóneme, bebidas. una pregunta que no sé si ustedes la han podido determinar. Digo, esto es más para alguien que conozca de química, de física o de instituto de bromatología. Pero hay productos que tienden o que tienen algunos condimentos adictivos, como indican, le pregunto, diputada, o no. Bueno, los productos con muchos azúcares van cambiando tal vez la propia saborización del consumidor y pueden correr el riesgo de volver aditivo. Mire, uno deja de ponerle un poco de azúcar al café con leche Sí. y la va rebajando progresivamente o al té y termina necesitando consumirlo con menos azúcar. Y al contrario, el que empieza a ponerle más, seguramente siempre se acostumbra A ponerle cada vez más. por un sabor a ponerle más. Entonces, obviamente que esto condiciona u orienta las pautas alimentarias cotidianas. Ahora, hay mucha responsabilidad de los padres, mucha responsabilidad de las autoridades públicas de promover el consumo de productos naturales, y esto requiere una producción de proximidad, porque cuanto más largas son las cadenas, más conservantes necesitan. En el caso de los conservantes, productos que tienen larga duración, las leches, los yogures, lo que fuera. Cuando tiene larga duración es porque adentro tiene una química para poder preservarlo, para hacerlo no perecedero. Todo eso termina dañando la salud tarde o temprano. Diputada, Cuanto más natural es el producto y más cercano al consumidor, menos riesgo corremos. antes de cambiarla de tema, quería preguntarle si considera que el dictamen puede llegar a salir así como está o que ven que puede tener algún tipo de modificación. Eso por un lado. Y por el otro me quedo pensando en esto de que hablaba, ¿no? Que los productos orgánicos tienen un precio un poco más costoso por, digamos, la cantidad de químicos que se eliminan y que se cuida mucho más esa producción. Pienso, hay producción, hay una cantidad de producción para cubrir la necesidad de que todos los argentinos podamos comer bien. Y por otro lado, si esto no sigue siendo excluyente a un sector que no va a poder alcanzar a pagar por más etiquetado frontal que se le ponga a un producto, si mi economía es muy escasa, no puedo llegar a pagar ese tipo de producto que se supone o se considera que es saludable. No sé si se entendió. Sí, yo lo entiendo. Tiene que estar dentro de los valores competitivos. No puede, digamos, competir un producto, haber un producto de primera y un producto de segunda, estimulado desde las propias autoridades públicas. Tiene que tenderse a eliminar esas componentes que se denominan
de riesgo o componentes, digamos, que afectan tanto el sodio como el exceso de azúcar, como las grasas saturadas y totales. Lo que dice el texto del proyecto sanción, que tiene media sanción, da tiempo, algunos meses, para que quienes tienen stock para comercializar, que sean de las otras características, los puedan comercializar. Pero eso tiene un límite de tiempo. Claro, claro. Y yo insisto, hay una responsabilidad también, y esto se lo escuché decir al ministro Arroyo y ojalá se pueda cumplir, en modificar la composición de lo que son los apoyos alimentarios a poblaciones que necesitan asistencia, para que también estas mejoras alimentarias se incorporen allí. Sí, fundamentalmente, sí, claro, Porque claro. la salud humana no puede ser una mercancía, la salud de los niños no puede ni debe serlo, y somos responsables como autoridades de cuidar la salud de todos. Y el ejemplo de la pandemia nos debe enseñar a todos cómo ha sido el impacto más negativo en los sectores afectados por esas enfermedades. Además, diputada, para cerrar, me parece que hay una falta de acceso a la información de las clases más bajas respecto de qué comemos y cómo nos incide lo mal que comemos. Somos lo que comemos, pero esto me parece que no está extendido. Obviamente debe haber algún tipo de intencionalidad para que las clases más bajas no sepan lo mal alimentados que están. Me parece que aquí también no sé si una intencionalidad, pero sí en el bolsillo las carnes son más caras, han solido las más magras son más caras, claro. O las frutas frescas, hoy un kilo de manzana está a más de 200 pesos. Sí. Con 200 te compras cuántos paquetes de fideo. Exacto, exacto. Claro. Por más información que incorporemos, si mi bolsillo no me da, no me da. Exacto, sí, es bien compleja. Se dejan de consumir vitaminas, vitamina A, vitamina C de las naranjas, etcétera, y se consumen pan, se consumen harinas, que son hidratos de carbono y también afectan la salud. Por supuesto. Y además generan casos de obesidad. Sí. Las grasas y las harinas. Sí. Así que creo que esto es una lucha por cambiar el modo de alimentar en el que todos tenemos que estar comprometidos y también una vigilancia sobre la composición industrial de los productos, sobre los precios, sobre los distribuidores, sobre los distintos eslabones de la cadena comercial. Sí. Y también hay obligación de los educadores de educar a la familia, de comunicar, como bien dijo usted, para que todos estén informados, ¿verdad? Bueno, es una larga tarea, digamos, como tantas en este país, como cuidar el medio ambiente o como cuidar la seguridad ciudadana. Bueno, es cuestión de tomar la decisión y avanzar en ese sentido. Nada es imposible en materia legislativa, mucho menos en cuestión de hacer un giro de timón respecto de algunos aspectos también que hacen a nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Le mando un saludo muy grande, diputada. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a ustedes, es muy amable. Más tarde tendremos más noticias. Muy bien. Hasta luego. Es bien interesante el tema nutricional. Hay un documental que está circulando, que es el documental del actor Zac Efron, que es sobre la vida sustentable y la alimentación. Y es muy interesante también porque es un artista que ha salido de la serie Baywatch, ¿se acuerdan ustedes? Con esos cuerpos tallados. Entonces él hace toda una investigación que es más bien periodística, va por distintos países y hace un especial enfoque en cómo se alimentan determinadas sociedades. Va a una población, por ejemplo, en Italia, que es la más longeva del mundo, y averigua cómo se alimentan. Mucha cocina mediterránea ahí. Y está realmente es eso, ¿no? Es tomar conciencia, y me parece que hay algunos sectores que no tienen acceso a esa o no les interesa información, por ahora. o no les interesa por ahora. Eso puede suceder también. Bueno, vamos a seguir con este tema. Hacemos ahora nosotros una pausa muy cortita y ya venimos.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. En un rato nada más se reúne en un plenario de comisiones distintos diputados y diputadas que integran distintas perspectivas, distintas formaciones y puntos de vista para debatir acerca de si la sociedad debe acceder a mayor conocimiento sobre lo que consume cuando compra alimentos, lo que se llama la ley del etiquetado frontal. Y estuvimos nosotros recorriendo hasta aquí, en lo que va de este programa de DTV, distintas posturas. Está del otro lado ya el diputado Ricardo de UCR San Luis para hablar con nosotros y para contarnos qué es lo que le parece este proyecto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Melina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos conocer su opinión, qué le parece, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Desarrolle.
Bueno, vamos a escuchar. La verdad que el tema es un tema muy, muy importante. Digamos, más allá del contenido, vamos a escuchar la reunión informativa. Pero eso es un tema que lo venimos debatiendo, incluso en la Comisión de Educación, cuando me tocó presidirla, ya tratamos un proyecto de estas características. El principal, dicho por especialistas, uno de los principales, si no el problema más grave de salud pública que tenemos los argentinos, es la obesidad infantil. Pareciera de algo que no se habla. Estamos liderando el récord, no sé si no somos ya el primer país en Latinoamérica. Es un problema gravísimo y gran parte de eso es el consumo, digamos, de bebidas y de comidas de altísimo nivel calórico que son poco saludables. Diputado, entonces, perdón, este es un tema que atañe a qué porcentaje de la población infantil este problema enorme que es la obesidad. No les podría decir ahora, es un tema muy de especialista, pero dicho por el exministro de Salud, en el momento en que él era ministro, que lo invité a la comisión, sí. Adolfo Rubinstein, sí. Me sorprendió porque uno sabe que hay muchos problemas en la salud pública, pero junto a otros especialistas lo calificó como el problema más grave, sino uno de los problemas más graves de la salud pública. Con lo cual habla a las claras de que hay que legislar. Y en términos generales, la población, por supuesto, cuanto más informada esté, mucho mejor. Por supuesto que se tocan intereses, pero no debe haber ninguna duda para el ciudadano, el que consume, que no tiene por qué ser ni un biólogo, ni un científico, ni un químico, ni un especialista en alimentos. Es un ciudadano que trabaja, saber qué consume y qué efectos puede tener para su salud. Porque de una salud pública, digamos, de calidad, depende también digamos, el futuro de nuestras generaciones, un buen uso de los recursos del Estado, de manera que todo aquello que vaya a explicitar de forma franca, de forma rigurosa, es muy bueno. Y así que es muy bueno que estemos debatiendo esto. La verdad que estuve leyendo el proyecto es largo, creo que hay cosas que deberían ser más enfáticas, como el tema de digamos, las restricciones en los entornos escolares, pero me parece que como tema es un tema que estoy totalmente de acuerdo que se debate y que se legisle, eso sin ninguna duda. Y por supuesto no debe ir en contra de los intereses esto no puede dejar a nadie sin trabajo, que es una de las cosas que siempre se debate cuando se tocan intereses de la industria, pero creo que hay una forma de conciliar esos intereses inteligentemente, ¿no? Y está muy bien que lo estamos debatiendo. Ya te digo, hubo más de un proyecto que debatimos en este sentido y creo que vamos a incorporar, digamos, las mejoras que creamos necesarias hacer. Hoy vamos al debate y estamos en manos de especialistas, digamos, quienes no sabemos de la trama fina del tema, ¿no? Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Alrededor del 70-80% de la población en Argentina padece sobrepeso u obesidad, dijo Ginés González García cuando se debatió este proyecto en el Senado de la Nación, que justamente también estuvo presente el exministro de Salud Rubinstein, justamente del gobierno de Mauricio Macri. Para agregar el dato, pero él habla de la generalidad, no de la infantil específica. Le quería consultar, acá hay un tema para mí que es el sector empresarial, ¿no? El que fabrica, si realmente está dispuesto a invertir en un etiquetado tal como se les está solicitando. Y también pensaba, ¿no? Porque por años y por años se ha vendido una imagen donde una bebida... una gaseosa específica es la unidad familiar y por años ha sido así, auspiciando... ¿Es la cara de la Navidad? La cara de la Navidad, auspiciando muchos eventos importantes, no solo privados, sino también estatales. Bueno, ¿cómo queda eso básicamente? Y por sobre todas las cosas, que estos productos ya antes de ser puestos a la venta, se supone que son evaluados por entes también importantes del Estado que te dicen este producto puede ir a la venta, este producto no puede ir a la venta. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Por qué entonces, si sabemos que un producto tiene
una alta cantidad de sodios y sabemos que hay incluso, se me vienen, no quiero mezclar todo, ¿no? Pero que se me vienen muchas cosas. Se me vienen fiestas tradicionales de la provincia de Buenos Aires, que es de un producto específico que sabemos la cantidad de sal que se le pone, por más artesanal que sea. ¿Qué pasa que se los deja avanzar así? Sí. Porque hoy, digamos... Bueno, la sal es otro de los venenos que estamos consumiendo. Pobre Carlitos Balá. Y sí, bueno, uno se entiende la historia, los procesos históricos son así. Si todos hubiéramos sido sabiendo, no tendríamos que legislar sobre nada. Pero bueno, en ese momento hay productos que sabemos que tienen ingredientes altamente que son no sé. peligrosos, claro, nocivos. Tu pregunta, Verónica, sí, hace a que son temas en los que hace falta poner, primero, el conocimiento. Ha avanzado mucho la ciencia en saber qué cosas son buenas, qué cosas son mejores, qué cosas son muy malas, y esto no se ha traducido todavía ni en los controles ni en la legislación. No solo la bebida familiar que decís vos, sino que las otras que copiamos, incluso las nacionales, son igual, porquerías iguales o peores a veces, ¿no? Es decir, es todo un círculo vicioso. Pero, a ver, como definición política, ninguna empresa tiene el derecho a hacer nada a costa de la salud de la población. Es decir, si la ciencia nos está enseñando algo que claramente es nocivo, bueno, habrá que adaptar los procesos, tendrán que inventar la gaseosa que no sea mala. Bueno, para eso hay mucha creatividad. Sí. Pero lo cierto es que el problema de la obesidad, como decimos, infantil y en general, es muy grande. El problema de los aditivos con sal es muy grande y hay que solucionarlo. ¿Por qué? Porque hay un Estado luego que tiene que cargar con todas las consecuencias de esto, las enfermedades circulatorias, producto del alto consumo de sal, llenan los hospitales, ¿no es cierto? Los niños, la diabetes, un montón de cuestiones que hay que tomarlas. Es un problema de Estado y hay que tomarlo. Y hay que hacerlo de la mejor forma, por supuesto. Diputado, pero no siguiendo a ningún capricho personal ni individual de alguna industria, sino está el pueblo primero para eso. Diputado, un dato que hablábamos recién con mis compañeras de trabajo, una de las dos principales tabacaleras del mundo se ha tenido que reconvertir en los últimos 20 años porque, consecuencia de campañas pro salud, el consumo de tabaco cayó estrepitosamente. Bueno, una de esas grandes tabacaleras hoy se dedica a producir chocolate, porque obviamente tuvo que reconvertirse y cambiar, porque el viejo negocio no iba más. No digo que se reconviertan estas, pero todas las argentinas, ¿no? Y le va a ir mal con el chocolate, con el tema del azúcar. ¿Cómo? Le va a ir mal con el chocolate. También, efectivamente. Va a tener que reconvertirse también nuevamente. También han tenido problemas, efectivamente. Sí, han tenido problemas también. Pero era una multinacional tremenda. Sí. Sí, me haces acordar un ejemplo que es muy, muy claro, por supuesto, que eso está ocurriendo. Y acá no se trata de prohibirle a la gente que tome una gaseosa si la que quiere tomar. Claro. Se trata de decirle que sepa, como que el que quiere seguir fumando, y bueno. Exactamente. Claro. Los fumadores, además, le broman la vida al que está al lado, ¿no? Si el que vive en el departamento de al lado te llega el humo, pero digamos, esas como el cosas bebedor se han ido alcohólico, ¿no? También. Sí, también se ha ido avanzando. Pero, por ejemplo, en New York, ya hace varios años atrás, producto de un estudio sistemático del Departamento de Salud y de Alimentación, donde claramente hay una correlación entre la obesidad y el consumo de bebidas con altísimo contenido de azúcar. Vos sabés que alguien que ha ido a Estados Unidos, si vas a comerte una hamburguesa, el litro, el vaso más grande es prácticamente 1 litro. Exactamente. Es una barbaridad. El vaso más chico, con azúcar, no el más grande. Que es el que las empresas americanas de cine te instalan acá también, ¿no? También, sí. Claro. Yo siempre suelo hacer cuando vamos a tomar algo con alguien y pide una gaseosa, como buen físico, suelo ponerle la botellita de 200 y pico centímetros cúbicos, la chiquita, esa que parece inofensiva. Entonces suelo ponerle la cantidad de sobrecitos de azúcar de café que van al costado, que les sorprendería equiparan a muchos.
a la gaseosa que se está tomando. ¿Y cuántos sobrecitos van? A ver, al físico Ricardo, no al diputado. Lo tendría que volver a calcular, pero fácilmente van de 6 a 8 a 9 sobres de... Es como si te tomaras un café con 9 sobres de azúcar. Claro. Cuando vos ponés los sobres al lado a alguien que le parece que está tomando, se está hidratando, le agarra pavor. ¿Qué te digo? En Estados Unidos se prohibió, ya hace muchos años, y es la meca de la hamburguesa y de la gaseosa, se prohibió el consumo de ciertas cantidades, esos vasos grandes no se pueden servir más, justamente por esa razón. Y estamos hablando del país cuyo, digamos, comercio está muy atravesado. No es antiempresa la cuestión. Lo que pasa que me parece que esto es bien interesante porque acá la mirada necesariamente tiene que ser múltiple y tiene que comprender distintas miradas, ¿no? Por un lado, usted hacía foco en los entornos escolares. Yo ya no me acuerdo si lo hablábamos con usted, pero lo noté por ahí. En la cuestión de los entornos escolares. Dice, bueno, el texto es muy largo, es muy profundo, algunas cosas requieren de mayor desarrollo. Y la cuestión del entorno escolar no es menor. Porque no es solo lo que sucede dentro de la escuela, sino es qué contenidos educativos se incorporan sobre esta cuestión y qué es lo que pasa en la cuadra del colegio. Porque por ahí dentro del colegio la cosa está controlada. O en los comedores de los niños esta cuestión está más universitario. Y al lado te ponen, obviamente, el kiosco que no está reglamentado, pero el chico está en el mismo ambiente. Y entonces lo que no puede comer adentro va a salir y lo va a comer afuera. La cuestión es que si esto no es una política pública, entender que la obesidad infantil es la pandemia que se viene, no solo a nivel mundial, en nuestro país, porque tenemos pibes que porque son pobres están desnutridos o malnutridos. Pero a la pobreza se le suma la malnutrición por cuestiones sobre todo educativas y culturales. Exacto. A donde todo el premio... yo estaba pensando mientras ustedes estaban hablando. El cumpleaños infantil va con la bolsita con la golosina. Si te vas a la casa de los abuelos, va con la golosina. O sea, está todo atravesado por la mala alimentación. Y una presión mediática. Y sobre todo, me parece que también, Ginés lo dijo en el Senado, es que la falta de actividad física que tienen los chicos. Y ni hablar en este contexto. Porque eso también, o sea, si el chico no gasta calorías, o sea, uno antes de chico podía comer, pero salía a correr, hacía actividad, hacía deporte. Pero hoy los chicos están comen y están comiendo con el celular al lado, con la tablet al lado. Eso es un problemón, diputado. Obvio. Sí, es un problemón. Ginés sabe muy bien de esto porque es un especialista y tanto como Rubinstein saben la gravedad de esto. Como se dijo, como lo expresaron ustedes, el tema es fundamentalmente cultural, crear una cultura de la buena alimentación y eso debe ser una política de Estado. La apoyamos, la impulsamos, le vamos a hacer todos los aportes. ¿Por qué? Porque, digamos, es esperanzador el futuro. Hace 30 años atrás, cuando yo mismo iba a la escuela primaria, el tema ambiental ni se hablaba en la escuela. La verdad que nosotros somos una generación que vinimos a tomar conciencia del cuidado de las especies. Nosotros vivíamos en el campo y nuestro hobby casi era salir a cazar pajaritos. Era la verdad, éramos niños y la cuestión era andar en el monte viendo si podíamos cazar una paloma. Bueno, esto cambió radicalmente y no en muchos años. En 30 años hubo un cambio de cultura, 180 grados, y esto de la alimentación viene también en el mismo sentido. Pero hay que hacer política pública, política en la escuela, política en la familia, hay que hacer docencia en la comunidad, tenemos que usar los espacios de la televisión para que la gente aprenda, porque nadie sabe qué tan malo es el consumir azúcar o una bebida azucarada. Nadie sabe qué tan malo es consumir, digamos, cierta cantidad de sal. Lo presentimos porque escuchamos que, bueno, la hipertensión tiene que ver con la sal, pero hay que hacer docencia, de manera que todas las familias aprendan, los niños sobre todo, porque los niños son los que
nos van enseñando a nosotros, son muy permeables a esto. Yo tengo mi nieto que ya hace varios años, tiene 10 años, pero hace 5 años que me dice, no sodio, el sodio no. Sí, no le pongas tanta sal al abuelo. No? Bueno, sí. En lo posible, que desaparezca de la sal de la... Y te digo que me ha enseñado mucho, que desaparezca la sal de la mesa. Ese pequeño detalle que lo tiene cada niño es muy importante. Obvio. Y lo que decía Verónica recién, el impacto de esto, de una falta de una política de Estado en términos de alimentación saludable, impacta, como siempre, en los sectores, sobre todo en los sectores culturalmente más vulnerables, vamos a decir así. Sí, en la pobreza, en los sectores, ya no es una cuestión de dinero, de si tenemos para comprar o no, sino qué vas a comprar. Claro. Hay mucha gente que va, gente muy humilde, que va y compra pan y mortadela y se come un huevo frito. Tal cual. Y conozco de familias, porque he estado con ellos, que todas las semanas, una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona que era, digamos, una persona de trabajo, humilde, y yo, que soy muy verdulero porque vengo de familia tana y me gusta, qué sé yo, así las pastas, pero también las verduras, la quinta, la huerta. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu alimentación? Porque me daba cuenta que había ciertas palabras como que no las... yo quería ser un puchero un día y le decía, bueno, un ajo, un puerro, un pimiento, y es como que me daba cuenta de que eran palabras más ajenas. Entonces le pregunté cómo se alimentaba y me dice, no, yo paso toda la semana como huevo frito o como un sándwich de mortadela con algún fiambre, queso. claro. Yo no lo podía creer. Claro. Sí. Yo no lo podía. Y esa persona con la que les estoy contando, lamentablemente, ya falleció muy joven, hace muchos años, de obesidad. Claro. Es un ejemplo claro de los millones de familias que les pasa esto, no porque les guste eso, sino porque falta el capital cultural sobre el que tenemos que invertir, totalmente, que es el educativo, ¿no? Diputado Ricardo, gracias por haber hablado con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Debiera ir a MasterChef con tanto conocimiento de alimentos y condimentos. Bueno, nosotros les contábamos que en un ratito nada más le vamos a dar paso a un plenario de comisiones. Y todos los diputados que fuimos invitando en este programa tienen una razón de ser. Porque arrancamos con un médico, seguimos también recién con un físico. ¿Y qué pasa a nivel legislación? ¿Por qué es necesaria o no una ley que regule qué comemos, cómo comemos, que se meta ahí en el detalle, qué comen los pibes en sus ambientes escolares? ¿Puede un kiosco que está en la cuadra del colegio verse afectada por esta ley o no? ¿Está incorporado o no? Por eso es muy importante hablar con la diputada Carrizo, que está ahí del otro lado y que especialmente la convocamos porque integra la Comisión de Legislación General. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Estaba escuchando con mucha atención el debate y la verdad que lo celebro. Realmente la idea de hablar de otro enfoque de cómo nos alimentamos, la idea de la buena alimentación, realmente es una movida internacional, pero bueno, nos llega a la Argentina, es un tema que estaba instalado ya hace 4 años y hubo experiencias para sancionar este proyecto que estamos debatiendo y que ahora en un ratito empieza la segunda reunión informativa, compila 13 proyectos, es decir, distintos bloques, es decir que los distintos partidos ya venían pensando cómo resolver este tema que nosotros en Argentina tenemos el 12% de los niños con obesidad. Es decir, comemos mal. ¿Qué porcentaje dijo, diputada? 2% de la infancia y adolescencia en la Argentina con problemas de obesidad. ¿Y esto qué significa? No es solamente un mejor cuidado en la alimentación, sino también es bajar los costos del sistema de salud en todos los sistemas de salud de las democracias. Porque, digamos, cada vez si nos alimentamos mal, necesitamos un sistema de salud orientado a enfermedades crónicas. Por ejemplo, la sesión pasada nosotros votamos un proyecto muy lindo que entre todos los debates, que por ahí son los que tienen más incidencia mediática, opacan otros, pero votamos un proyecto que establece un programa para difundir el control, por ejemplo, de la diabetes. Sí. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque son enfermedades crónicas que la verdad que ahora que tienen que ver con el modo en que nos alimentamos. Entonces, no es solamente cuidarnos mejor, vivir mejor, sino también bajar los costos de los sistemas de salud para que los sistemas de salud puedan cuidar y proteger mejor. Diputada, perdóneme, una consulta, porque la verdad que hay consenso para que esto avance.
pero están como muy apretados con los tiempos. Hoy hablábamos con un colega suyo de Catamarca, dice, bueno, me parece que hay que esperar esto, tratar de ordenar toda la cuestión Mercosur, hablar con Brasil. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que haya dictamen y esto se trate en extraordinarias? ¿O eso es una cuestión que está terminada y no va a poder ser, diputada? Bueno, depende de qué se decida. Es que estamos debatiendo si va a haber prórroga de ordinarias, sí, y eso implica que se van a tratar todos los proyectos que están pendientes y todavía nos faltó un tiempito en diputados y en Senado, o extraordinarias donde solamente tratamos los proyectos que interesan a la gente. ¿Qué importa esto y por qué seguimos haciendo un poquito sesiones informativas? Por supuesto que en diputados ya no podemos dictaminar, podemos dictaminar hasta el viernes. Pero, ¿por qué es interesante hacerlo? Porque hay cosas que se pueden mejorar de la ley. La mejor ley es la que se puede aplicar. Sí, entonces, hay un concepto generalizado en que, por ejemplo, los plazos para que la industria alimentaria se adapte, en general los plazos son de 2, 3 años, en el caso de Chile, que fue muy exitoso, y en Argentina tenemos 6 meses, lo cual es muy poquito. Entonces, por ahí tomarnos un tiempo, seguir haciendo las informativas, y sí, hay prórroga de ordinarias, entonces el proyecto tiene muchísimas posibilidades de salir porque hay un consenso generalizado. La idea es, necesitamos que esta ley sea aplicable. Por ejemplo, el tema de los comedores escolares, el tema de los plazos, es muy importante para dar un margen, porque si no va a ser una ley garantizada para incumplimiento, y no queremos eso. Y no queremos también... Entonces, es verdad que por ahí si hacemos un cambio tiene que volver a Senado para que se ratifique, pero fue votada por unanimidad. O sea que no hay un peligro de que se rechacen los cambios de diputados, y está muy bueno, porque hoy tenemos 10 sectores. Entonces, las tensiones son dos: los plazos, que son 6 meses en el proyecto que vino, el dictamen que vino del Senado, y la verdad que necesitamos un poquito más. Y otro punto también es adaptar toda la normativa estatal, porque el Estado también tiene un protocolo de cómo se alimentan los comedores escolares. Claro. Entonces, tratar de que esta ley sea congruente con toda la normativa de la administración en infancia y adolescencia. Y diputada, por ejemplo, la tarjeta alimentaria. ¿Qué van a comprar? ¿Van a poder, no? Entonces, que tenga cierta congruencia para que una ley no sea una carrera, digamos, de obstáculo en el aprendizaje. Sí, pienso también, por ejemplo, en otra cuestión que tiene que ver con todo lo que usted está mencionando, cómo se alimentan los presos, que también en definitiva termina cargando al sistema sanitario de salud, al sistema sanitario público de salud, cómo se alimentan los enfermos en nuestros hospitales, porque a veces cuando uno termina conociendo que en las terapias les dan cosas que van en contra de los cuadros que tienen, es como que uno no le entra en la cabeza, pero son cosas que cuentan que suceden, más allá, ¿no?, de poner el foco solamente en los pibes, en los bolsones de alimentos, en los precios cuidados, en quién determina cuál es la canasta la canasta básica de alimentos. Un punto clave que me están diciendo es que en el proceso de adaptación de toda la industria alimentaria al etiquetado, porque es importante un poquito de plazo también para que el costo de esa adaptación de la industria no pase a los consumidores, sino que el costo del cambio de formato, de la glucosa, porque no es solo la sal, solo que el diputado es genial de sodio, pero ahora hemos descubierto que el azúcar es letal, igual, y la verdad es que todos los alimentos tienen azúcar, aunque... Entonces, bueno, es todo un cambio en la industria, en el aprendizaje, y como decíamos, el Estado tiene a cargo la alimentación de muchísimos sectores de la sociedad, los comedores escolares. Eso es fundamental y principal, lo del Estado, desde el Estado. Congruencia. Claro, exacto. Sobre todo teniendo el porcentaje de pobres que tenemos en el país y el porcentaje de gente que tanto a nivel municipal, provincial, recibe estos bolsones de comida. Lo mal que se come en las escuelas en todo el país es como una cosa tremenda. Pero es eso que se le otorga, ¿no? Diputada, le hago una consulta porque hablaba del azúcar y uno de los temas criticados en el Senado de la Nación, al menos fue un proyecto que salió casi por unanimidad, pero hubo 3 senadores que no votaron en contra, justamente 2 tucumanos y una de la provincia de La Rioja, y que no eran solo de Juntos por el Cambio o oficialistas, sino que unía, digamos, un interés particular que no dependía de la posición política dentro del Senado de la Nación. Le consulto esto en relación a la Cámara de Diputados,
porque lo estuvimos escuchando también a Pablo Yedlin y él decía, bueno, hay que ver el tema de azúcar, cómo se puede redactar tal vez esa situación, porque no toda el azúcar es mala y menos la que recién sale, digamos, la que recién sale de los ingenios, ¿no? de provincias como Tucumán. ¿Cómo nota ese debate en la comisión con diputados y diputadas que representan o que consideran esta posición también? Seguro que hay, por eso lo bueno de tener dos cámaras es que la velocidad de una puede mejorarse con el debate en otra. Hay un consenso general en que tiene que salir, y eso es la mejor noticia. Por primera vez, en un momento en que no siempre tenemos acuerdo, hay muchas cosas en las que tenemos acuerdo. Y en esto hay una visión de que tenemos que tener una ley que empiece a ordenarnos el modo en que alimentamos y cuidar a la ciudadanía y mejorar los sistemas de salud. El punto es que en algunos aspectos esta ley está hecha, o este proyecto está hecho excesivamente desde la prohibición y no desde la estructura de incentivos. Entonces lo que queremos es mejorar algunos de esos aspectos para que algunas industrias, bueno, dijimos el tema obviamente de las provincias que producen azúcar, que no es solamente Tucumán, sino también Jujuy. Claro. Pero también, digamos, Argentina tiene en todo lo que es la industria alimentaria, digamos, es muy fuerte. Hay otras áreas en las que por ahí hemos perdido competitividad, pero todo lo que es la industria de la alimentación es muy fuerte. Tenemos líneas de leche, tenemos líneas de yogur, tenemos líneas, o sea, eso es un país... Conservantes de tomate, frutas, efectivamente, es muy importante. Ahora, a diferencia de Chile, que tiene muy poco, por ejemplo. Nomenclador, claro. Entonces, la idea es, el nomenclador que tenemos es un nomenclador del etiquetado que a veces no tiene la graduación, cuánto de azúcar. Porque no sé, si no tendríamos que prohibir por ahí con el etiquetado casi todos los arroces. Pero bueno, arroz... Claro. Entonces la idea es difícil poner a punto, ¿para qué? Para que sea una ley que se pueda cumplir, que no sea una ley donde necesitamos a la industria de alimentación de aliadas, ¿no? Necesitamos adentro de esos sectores, primeros que tienen que ayudar a instalar la ley. Así que yo creo que son pequeños puntos donde hay un consenso generalizado en cuidar para que también tenga incentivos positivos para que todo el mundo se apropie de la ley. Ahora, diputada, a ver, lo que ustedes tienen que sentarse a debatir son un montón de cuestiones que atañen al etiquetado frontal. No es solamente porque sobre lo que hay que advertir están todos de acuerdo. Es importante advertir sobre contenido de sodio, sobre contenido de azúcar y sobre grasas saturadas, en términos generales. El tema es tratar de, como usted decía, no tirarse en contra de ningún sector, sino ir a favor de una sociedad más sana, que tenga que ir menos veces al médico, y que le rinde el bolsillo, por decirlo de una manera muy, muy llana. Pero son un montón de intereses que tienen que tratar de reunir en una ley que, en definitiva, después se tiene que poder cumplir, que uno no tenga que hacer la parabólica humana en el supermercado para encontrar la opción más saludable, sino que esté todo al alcance de las manos y, sobre todo, al alcance de los ojos. Total. Ha sido un sistema que ha funcionado muy bien en el etiquetado, los semáforos. Algunos tienen la versión semáforo, que es rojo, verde, amarillo, otros tienen el etiquetado, pero digamos también entender que esto no es el único país en el que se implementa. Entonces tenemos que aprender de cómo fueron los procesos donde está funcionando bien la ley. Entonces, no inventar la pólvora, los argentinos queremos hacer todo rápido. Bueno, entonces, transitar con cuidado para que esta ley tenga mucha legitimidad en todos los actores, y no que después nos pase que sacamos una ley nacional y las provincias tardan en adherir. No, mejor si creamos ese consenso para que se nacionalice, digamos, desde el Congreso a todas las provincias del país. Y bueno, necesitamos que esta ley la defiendan también quienes la tienen que implementar, no que sea un sistema de boicot silencioso donde, digamos, tengamos algunas provincias que funcionan, otras provincias que no. Digamos, desde el Congreso tenemos que tener esa inteligencia para crear ese consenso y cuidar a todos los actores y hacer que sea de máximo cumplimiento. Sí, entiendo. Y creo que estamos muy cerca de lograr, muy cerca. Bueno, así que para eso tenemos las informativas, son 10 personas hoy y queremos hacer una más también. Y la verdad que ha sido súper interesante. Ustedes hablaban, en el debate del Senado fue el ministro de Salud, Inés González. Hoy tenemos el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Y eso también es la voz de la salud pública. Es decir, que ya, más allá de los gobiernos, hay como una necesidad de avanzar en una buena alimentación que nos permita tener mejor salud para todos los... Mejor calidad de vida, seguro. Diputada... Mejor calidad de vida, exactamente.
Gracias por este contacto con nosotros. Igualmente, ahora en unos minutitos nada más vamos a seguir de cerca todo lo que suceda en ese plenario de comisiones, que aquí en la pantalla de TV lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre. Hasta luego. Hasta luego, que ande muy bien. Decíamos, en instantes nada más se reúne este plenario de comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud, y también la Comisión de Defensa del Consumidor, que va a ser muy importante porque... Claro, tenés razón. Son 4. Claro, son 4. Porque está bueno que estén representados absolutamente todos los sectores, evidentemente cada uno desde su formación y desde su perspectiva, y además desde la provincia que representan van a tener una mirada interesante para escuchar. Y la participación, decía recién la diputada, del exministro de Salud, que de alguna manera va a contar su experiencia dentro de esa cartera hoy tan importante, siempre lo fue, pero bueno, por momentos en este país por ahí tuvo más recortado su presupuesto o su participación. Además, ¿sabés qué pasa? Hay que apuntar en que esto con el tiempo va a mejorar para arriba, Melina. ¿En qué sentido? Imagínate que vos hoy estás vendiendo una gaseosa con mucha azúcar y otra con un poco menos de azúcar. Es muy posible que con este etiquetado, en un tiempo, la que es más sana empiece a vender más. Y el que tiene una gaseosa con mucho azúcar va a tener que mejorar el producto sí o sí para no perder competitividad, ¿se entiende? Digo, me parece que esto es legislar para que la verdad las propias empresas produzcan más sano. Porque el producir con mucho azúcar o con mucho sodio, con mucha grasa, va a dejar de ser rentable. Porque la gente, naturalmente la gente va a elegir. Y hasta va a haber una pelea por los precios. Yo me pregunto, hay una competencia que va a mejorar. Tema azúcar, las frutas también, hay frutas que tienen mucho azúcar. Sí, ¿no? Pero eso también no es una azúcar procesada. Está la diputada Mabel Caparrós del otro lado, que desde la Comisión de Industria también va a formar parte de este plenario. En un ratito nada más, pero queríamos tener, diputada, buenas tardes, gracias por estar ahí del otro lado, bienvenida. Queríamos tener también su opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, la ley de etiquetado es una ley fundamental, ¿no? Yo digo, si nos animamos, si nos atrevemos a consensuarla y poder darle tratamiento, estaríamos dando un paso absoluto hacia la salud pública. Es una ley que indudablemente está atravesada por muchas situaciones, ¿no? Intereses, temores, cuestiones vinculadas a relaciones, digamos, empresariales. Pero bueno, creo que debemos priorizar, y me parece que esta Argentina se ha puesto en estos temas, nos estamos poniendo, digamos, como sobre la mesa todas estas cuestiones que han sido tan postergadas, ¿no? La ley de etiquetado, si logramos sacarla, va a ser fundamental para la Argentina. Diputada, ¿y cómo ve al sector empresario? Digo, porque me parece que a lo mejor el sector empresario puede tener problemas si vos tenés un packaging de 30 productos que producís, no producen uno solo. A lo mejor en algunos tenés problemas, pero no en todos. ¿Cómo lo ve al sector? ¿Lo ve como arisco para el proyecto o lo ve acompañando? Yo lo veo a mitad de camino, digamos. No es la postura, sí es cierto, porque yo creo que todos vamos avanzando en estos temas, incluso los sectores de la producción y el empresariado. Me parece que si uno planteaba esto hace 4 o 5 años atrás, hubiera sido mucho más conflictivo y mucho más controvertido. Por allí este es el tiempo de poder sentarnos, qué es lo que está pasando en estos días, ¿no? Esta escucha que está teniendo la Cámara de Diputados con todas las comisiones y con todos los actores involucrados, pudiendo exponer sus dificultades, lo cual, digamos, al tener conocimiento de cuáles son las dificultades, cuáles son los impedimentos, qué es lo que hay que esperar, qué es lo que hay que negociar, incluido el Mercosur, porque escuchábamos el otro día, habría que armonizar algunas cuestiones con el Mercosur. Me parece que va a permitir que se empiece a implementar o podamos sacar esta ley, poder implementarla de manera progresiva, no digamos de una manera total, pero ir dando pequeños pasos me parece que es muy importante, y que esos pasos sean efectivos, sean consensuados y no se vuelva atrás. Esto es fundamental, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda, ¿cómo le va? Hola, Vera. Quería consultarle respecto a algunas observaciones que hicieron desde la oposición, donde decían, bueno, no queremos que el etiquetado frontal lo termine pagando el consumidor final. ¿Cómo ve esta situación de a quién le correspondería el tema presupuestario al incluir este etiquetado, si este proyecto finalmente tiene luz verde en la Cámara Baja, aparenta modificaciones? Igual
volvería al Senado, pero bueno, si este proyecto tiene luz verde en el Congreso, ¿quién se hace cargo del tema monetario, digamos? Del costo. Exacto. ¿Quién paga el pato de la boda? Así decía la abuela. Es sí. una gran... Sí, es una gran pregunta y va a ser también uno de los temas en discusión. No debería recaer sobre el consumidor, no debería recaer, pero cuando digo debería, a veces es imposible controlarlo, ¿no? Ya nos pasó a nosotros con los medicamentos y creo que hoy, que está más relajado todo, ha vuelto a pasar esto de, digamos, cómo se incrementa el precio de un producto, porque todo lo que tiene que ver con el paquete y todo recae sobre el precio final. Le hago una pregunta que seguramente usted conozca y si no lo habrá escuchado. La verdad es que las empresas de lo que sea todo el tiempo están rediseñando su packaging. Porque esa es la manera de atraer a los consumidores. Sí, entonces, ese es un argumento no le va a cambiar tanto, para trasladarlo al precio al consumidor, si lo usan todo el tiempo como una estrategia, precisamente. El tema hay que ver si la empresa quiere que vos se lo instales. Bueno, por eso es otra debate. Por eso, pero que no lo pongan en el precio. Claro, claro. Bueno, es imposible que no lo recarguen. Alguien lo tiene que pagar y normalmente lo paga el consumidor. Esta es la realidad. Pero independientemente de eso no puede ser un obstáculo para tener el acceso a la salud. Habrá que encontrar la manera de regularlo, pero el que el consumidor acceda y conozca, que sepa qué es lo que está consumiendo, que proteja de esta manera su salud. Nosotros tenemos serios problemas de salud en la Argentina y yo no sé si en el impacto que ha tenido el COVID hoy no tiene también que ver un poco los malos hábitos alimenticios que está teniendo la población argentina, en algunos por carencia y en otros por malos hábitos alimenticios. Diputada, digamos, una consulta. En el ranking de quejas, uno tiene empresas que producen bebidas azucaradas, otras que producen grasas y otras que producen harinas. A lo mejor puede ser que haya alguna que produce las tres, pero ¿cuáles son más quejosas? ¿Las que producen azucaradas, harinas o con mucho sodio? A mí me parece que azúcar y sodio son las dos que lideran el rating por el tipo de patologías que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Esto de la hipertensión y la obesidad atado, me parece que son las como que estarían más complicadas. De todas maneras, yo no creo que vaya a variar, lo que va a permitir es el acceso a aquellos que lo necesiten, de conocer a través de este etiquetado qué es lo que están consumiendo. Me parece que este es el fin de esta ley. El objetivo es cuidar la salud y el tema es cómo lo vamos implementando progresivamente de manera tal que llegue a un punto, a lo mejor en un lapso de 3 años, 4 años, con mejor conocimiento y calidad de lo que estamos consumiendo. Este es el objetivo final de esta ley. No debe haber gente, la gente va a seguir consumiendo. Nos pasó con los medicamentos, yo lo reitero, me tocó vivir el tema y fui una de las autoras de la ley de prescripción por nombre genérico. Además, directora de PAMI, ¿no? Directora de PAMI. Además, directora en de la PAMI. Provincia. Exacto. Sabe mucho, capaz. Y el tema era, tal cual, y el tema era cómo te vendían un mismo producto, por el genérico, el componente genérico de ese producto, y cómo te lo vendían con todo el packaging y con toda la parafernalia alrededor de publicidades y cosas. Es decir, cómo se incrementaba el costo de ese medicamento y se hacía inaccesible para una porción grande de población. Con los alimentos va a pasar lo mismo, va a haber un tiempo de adecuación, va a haber un tiempo de acostumbramiento y en algún momento seremos un país de avanzada con el etiquetado que tanto deseamos todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias por este contacto con nosotros. Ya la dejamos libre porque tiene que incorporarse al plenario y mañana seguramente la volvemos a invitar para hablar sobre la cuestión ambiental, que es muy importante también. Con todo gusto, sí, que es un temazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ya mismo los vamos a dejar en contacto con el plenario de comisiones que va a trabajar alrededor de este proyecto que desarrollamos durante todo el programa de hoy, que tiene que ver con el debate del etiquetado frontal de los alimentos y todo lo que supone para los usuarios, los consumidores, la industria, todo el sector que está involucrado en este tema pero tan importante. Ahí estábamos viendo cómo se iban conectando los diputados. Sí, 4 comisiones son las que van a participar. Las recordamos: Legislación General, Acción... entregamos. No recordamos nada. Ya lo van a ver, Meli. Sí. Ahí, ahora sí podés... las recordamos, bueno.
Legislación General, Acción Social y Salud Pública, también Consumidor y también la Comisión de Industria. 4 comisiones que están trabajando justamente en este proyecto, Meli. Los dejamos en vivo con ese trabajo.